Dar inicio con la plática del día de hoy en conmemoración del próximo Día del Padre, que es este domingo 20 de junio. Muchas felicidades a todos los padres por adelantado. Y les voy a presentar al ponente o al que nos va a dar la charla el día de hoy, que es el maestro Oliver Castañeda José Alfredo. Es psicoterapeuta integrativo, psicólogo mexicano de 33 años de edad, oriundo de aquí de Ensenada, California. Lleva la práctica de psicología desde el 2011 en psicoterapia individual y grupal para adolescentes y adultos. Asimismo, desde el 2016 practica la docencia con grupos académicos de diferentes universidades. Fue en el 2011, cursando el final de su licenciatura en psicología, cuando comenzó a realizar prácticas profesionales de psicoterapia y docencia. Después obtuvo el título como maestro en psicología clínica y definió su especialización en el tratamiento de estrés, atención y memoria, con una experiencia de 10 años con enfoque humanista integrativo. Y la plática o la charla del día de hoy es paternidades. Y le damos la bienvenida. Adelante. Muchas gracias a todos. Me gustaría compartirles el día de hoy un breve trabajo que preparé por parte de la Organización de Psicólogos para la Salud Mental en Ensenada, la OPSAM. Hoy 16 de junio del 2021 aquí en Ensenada, Baja California, y pues es en referencia al Día del Padre acá en México. Me gustaría comenzar extendiendo una felicitación a todos aquellos hombres mexicanos que son o han sido padres. Muchas felicidades para este tercer domingo de junio, el 20. Me siento muy agradecido por la oportunidad de estar aquí este día con ustedes en representación de la OPSAM, la Organización de Psicólogos para la Salud Mental en Ensenada. Esta vez con la finalidad de compartirles en unos breves minutos algunas palabras alusivas al Día del Padre. Curiosamente, la fecha del Día del Padre no es tan famosa como el Día de la Madre, y esto pues no creo que nos sorprenda mucho, no es novedad. De hecho, la celebración no es el mismo día del mes en cada año, sino que es el tercer domingo de junio. Esto podría ser una ventaja o una desventaja, depende cómo lo enfoques, pero sea como sea, es una tradición que México adoptó de su país vecino del norte, al igual que lo hicieron muchos otros países, pero bueno, o es esa fecha o es la que tienen por tradición católica algunas naciones de Latinoamérica que celebran el Día del Padre el mismo día de San José, que en la tradición católica, la cual es predominante en Latinoamérica, resulta ser el padre adoptivo de Jesús y se celebra el 19 de marzo. O sea que tanto padres biológicos como padres adoptivos, padres de perrijos y de gatijos, abuelos, bisabuelos, padrastros, todos pueden celebrar este día conmemorativo. Pero veamos cómo fue que se dio, al menos en Estados Unidos, esto de festejarle al padre. El origen de la celebración al padre en los Estados Unidos se cree que comenzó por influencia de una señora llamada Sonora Smart Dodd, quien propuso festejar esta fecha precisamente el sábado 19 de junio de 1909, porque quería honrar el trabajo de su viudo padre. Se llamaba Henry Jackson Smart, y ella decidió que al día siguiente, o sea el tercer domingo del mes, sería una buena idea replicar una especie del Día de la Madre, con un discurso, una fiesta, un brindis y todo eso, pero para el padre. Este señor que inspiró la celebración fue un veterano de la guerra civil, quien tras de enviudar se hizo cargo de la crianza de sus 6 hijos en una granja rural en Estados Unidos, específicamente en el estado de Washington. Y pues también se encargó de inspirar la iniciativa de Sonora, su hija, para festejarle masivamente su labor como padre. Ya que no tenía mamá, pues decidió festejarle y reconocerle todo ese trabajo a su padre en ese día tan importante. De hecho, la primera vez que se celebró de manera masiva el Día del Padre fue precisamente el 19 de junio, pero de 1910, en un pueblo que se llamaba Spokane, ahí mismo en Washington. O sea, es al año siguiente, en el mismo lugar,
y esta vez la fecha cayó en domingo, precisamente el tercer domingo del mes. Coincidió casualmente que era también el cumpleaños de Henry, o sea, de su papá, aunque en algunas fuentes dice que este señor cumplía años el 5 de junio, no el 19, ni el 20, y que Sonora pidió ese día al ministerio de la ciudad, como aquí por ejemplo en el registro civil, ¿no? Ella pidió allá que lo registraran para establecer que fuera el día de su cumpleaños, el día de cumpleaños de su papá, pero al parecer la resolución fue que quedara para el tercer domingo de junio. Pero en fin, sea como sea, pues se encargaron en todo ese año de armar una fiestota, pero no terminó ahí, sino que año con año sus familiares y sus amigos, así como sus vecinos y amigos de los vecinos, tus tíos y todas las familias en Estados Unidos decidieron replicar el evento para poder todos honrar el trabajo de sus propios padres, abuelos y demás familiares con roles paternos. Tan solo 14 años después, en 1924, el presidente número 30 de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, lo estableció como celebración nacional. Y luego, 42 años después, el presidente número 36 de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, lo institucionalizó en 1966. En donde en la proclamación presidencial que declaraba el tercer domingo de junio como Día Oficial del Padre. Y luego 6 años después, en 1972, con Richard Nixon, que fue el presidente número 37 de los Estados Unidos, lo declaró como feriado nacional. Quizá fue lo único bueno que hizo Nixon, no sé, bueno, en fin. A continuación hablaré un poco de la etimología de las palabras padre y papá. La palabra padre proviene del latín pater, patris o patros. Podemos encontrar la misma etimología en palabras como paterno, patrimonio, padrino, apadrinamiento, padrinazgo, o también en la palabra compadre, padrón, patrón, patrono y empadronar. También está la palabra patria, patriarca, patriota, repatriar y expatriar. También en patrocinio vamos a encontrar la raíz en patricidio, aunque no en parricidio, que es diferente. En patrología, que hace referencia a la colección de escritos de teología, específicamente la cristiana, para el estudio de los llamados santos padres. Esa es la patrología. Y también está la palabra patronímico, que hace referencia a estos apellidos tan famosos que derivan del nombre del padre, como por ejemplo Fernández, que pues hace referencia al hijo de Fernando, o Hernández al hijo de Hernán, ¿no? Así como también González, Sánchez, Martínez, Ramírez, y todos esos son patronímicos. Pasando a la palabra papá, bueno, pues se cree que esta palabra es un hipocorístico de la palabra padre, así como Shela es el hipocorístico de Graciela, Beto de Alberto y Pepe de José, aunque también podemos encontrar raíces etimologías griegas en el vocablo papas, que en este caso significaría patriarca y obispo. Cabe aquí mencionar que también hace referencia a un acróstico de las iniciales papa, indicando a Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles, papa. No obstante, es importante un detalle desde el enfoque lingüístico, el hecho de que independientemente del idioma, los sonidos más habituales para referirse al padre en los bebés son los de las letras P, B, T y D, para la inicial, igual que en todos los idiomas, mientras que para referirse a la madre predominan los sonidos de las letras M y N. Según Peter Murdoch, un antropólogo norteamericano de la década de los 60, solo hay 2 palabras que son iguales o muy similares en casi todas las lenguas del mundo: mamá y papá. Se puede encontrar un patrón predominante de 2 repeticiones silábicas de lo que se conoce como consonantes oclusivas. Una consonante oclusiva es un sonido producido por la pronunciación de una consonante seguido de una vocal, en cuya ejecución tiene lugar la obstrucción o detención del flujo de aire, ya sea con los órganos nasales o con los órganos labiales, dentales, linguales, etc. Por ejemplo, pa, o por ejemplo, ba o ta. También podemos da. Por lo tanto, las 2 repeticiones sonarían como papá, babá, tatá o dada, lo cual se asemeja
con el habla típica de un bebé de 6 a 12 meses, y podría ser que este uso lingüístico sea consecuencia adoptada por la recurrente aparición de uno de los primeros vestigios de maduración en el desarrollo fonético o del habla, típico de este ciclo de vida del bebé, y no producto de un concepto para definir un significado específico, ni tampoco es un hipocorístico de nada. Veamos qué dice la ciencia. La expresión oral de esta maduración parece ser una referencia indicativa de estar cursando un estado en el desarrollo y se caracteriza por la pronunciación repetitiva de sílabas consonantes oclusivas como por ejemplo pa, da y ta, y nasales como ma y na. En cuanto a las etapas y características fonológicas generales en el desarrollo fonológico de los bebés, Gortázar Díaz nos dice lo siguiente. Primero aparecen sonidos vegetativos o reflejos y posteriormente, entre los 2 y los 5 meses, sonidos de gorgoreo, que se asemejan a las vocales con breves elementos casi consonánticos articulados con la parte posterior de la boca. El niño vocaliza cuando se le estimula. Entre los 4 y los 7 meses todavía predominan vocales, pero vocales abiertas, como por ejemplo la A o la O, aunque con un progresivo aumento de sonidos consonánticos, primero velares o posteriores, lo que significa que una vocal posterior velar es un sonido vocálico que se articula con la lengua retraída y se pronuncia acercando la lengua al velo del paladar. Entonces se dan primero las velares o posteriores y después las labiales. Son producidos para llamar la atención o como juego vocal del niño. Entre los 6 y los 12 meses se registra el balbuceo duplicado. El niño produce cadenas repetidas que se les conoce como CV y practica inflexiones variadas sobre sílabas consonante vocal. Por eso es CV, consonante vocal, consonante vocal. Así como variaciones tonales y de intensidad sobre vocales. Por ejemplo, la letra A repetida, pronunciada de manera alargada, igual se le puede combinar con la letra T y luego continuar con la misma letra A. Se le puede poner la D, la L, la T y las que habíamos mencionado, y por lo cual pudiera resultar de repente el nombre o la palabra papá, o tata, o data, o los que ya habíamos mencionado. Como vemos, es parte de la misma naturaleza del lenguaje y su desarrollo. Estas vocalizaciones suelen ser por lo general las primeras palabras, porque ya podemos llamarles palabras oficialmente, aunque de inicio y en realidad hayan sido solamente asociaciones figurativas y arbitrarias que románticamente hicieron los progenitores entre estos sonidos y ellos mismos. Esto alrededor de los 6 y 12 meses de edad de los bebés. Quizá algunos podrían pensar que esta atribución por parte de los progenitores parecía producto de las artimañas del ego para ponerse al centro del escenario y jalar la atención hacia sí mismo, pero creo que más que egocentrismo podría ser una especie de legitimación identitaria de alto impacto. Es decir, es como que te confirmas y te reafirmas directamente y de primera mano el reconocimiento de tu nueva identidad como padre. Yo aún no lo he escuchado, aunque ya falta poco, y cuando lo escuche decir papá, sé que me alegraré de alguna manera que ni me imagino, aunque yo sepa que él en verdad aún ni sabe lo que eso significa, y seguramente no será que me alegre por ego, ni por lo que soy, ni por lo que considero que he sido o hecho, sino que será, creo yo, por el pseudo reconocimiento de una nueva identidad que se manifiesta y que, repito, parece estar siendo reconocida por el depositario directo de todo aquello que implica el significado del vínculo padre e hijo para un padre. Ya para concluir, parece ser que la palabra papá, a pesar de ser una especie de falso cognado, ha sido implementada abiertamente y con orgullo en función de la legitimación de la nueva condición de la identidad paternal, es decir, la condición de identidad como padre, de la tuya y de la de todos nosotros los papás, aprovechando la primera señal, aunque leve, de algo parecido a la palabra que ahora define nuestra identidad y que al parecer en la mayoría de los casos aparece en la segunda mitad del primer año de vida del recién nacido. Y a todo esto, ¿qué es la paternidad? ¿Será la paternidad algo fijo o será que va cambiando con los años o con la ubicación geográfica? ¿Tendrá la religión o la política algo que ver con el ejercicio de la paternidad?
Me pregunto si habrá diferencias en el ejercicio de la paternidad entre familias de condiciones de clase alta, media o baja. ¿Existirá algo así como nuevas paternidades o será que cada quien decide en función de X o Y? Creo que sí hay cierta libertad o permisividad para ejercer la paternidad, siendo que, aunque es un asunto de importancia, se tiene demasiada libertad. Se trata de seres humanos y de integrantes de sociedades. Pareciera algo bastante arriesgado, desde mi perspectiva, dejar en manos de cada quien el ejercicio de la paternidad, incluyendo a padre y madre. En lo práctico, la mayoría de aquellos que lleguen a cursar la famosa escuela para padres, perteneciente al gobierno, al menos aquí en Baja California, es a la fuerza y por causas de origen legal y judicial, usualmente por faltas civiles o morales de índole doméstico. Es por castigo, no es por gusto, ni por iniciativa propia, ni por interés legítimo en el desarrollo de la familia ni de los hijos. ¿Será que siempre ha sido así? ¿Será así en todos lados? ¿Qué nos ha llevado a practicar el tipo de paternidad que practicamos? Seguramente habrá condiciones que no dependen de nosotros, sin duda. Seguramente habrá condiciones que sí dependen total y parcialmente de nosotros. En la práctica de nuestra paternidad, ¿qué estamos repitiendo de lo que practicaban nuestros padres o los padres de nuestros padres? O sea, nuestros abuelos y los padres de nuestros abuelos, y así sucesivamente. ¿Será que funciona? Y si funciona, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los pros y los contras de mi manera de ejercer la paternidad? ¿Será que puedes mejorarla aún más de lo que ya es? Si es así, ¿cómo sería esta mejora? ¿Qué cambios o ajustes tendrías que hacer? ¿Será que todos habrán tenido la ocasión de hacerse estas preguntas? O mejor aún, ¿habrán tenido la oportunidad de contestárselas y saber qué es mejor o peor? Muchas felicidades a todos los hombres que tienen hijos, a todos los papás, hoy por el Día del Padre aquí en México. Tengo personalmente el gusto de compartir la experiencia de la paternidad, y aunque voy comenzando aún en este camino, reconozco ya en los primeros meses que soy una persona nueva y muy diferente. Me siento afortunado de vivir la experiencia de la paternidad y cada vez más agradecido con mi padre, con mis abuelos y con los padres de mis abuelos, aunque no los haya conocido en persona. Sin duda algo queda en los genes. Muchas gracias también a la mesa directiva de la Organización de Psicólogos, la OPSAM, por permitirme compartir en este día conmemorativo de la paternidad, algo que resulta tan especial y significativo, al menos para mí en este caso, por ser el primer día del padre, en el que además de celebrar la vida y trabajo tanto de mi padre como de mis abuelos, también me voy a festejar a mí mismo y a todos ustedes. Felicidades, muchas gracias.